Muy bien. Pues bueno, yo creo que ya es momento de iniciar. 6:10. ¿Ya estás, no sé, ya estás listo, Cristian? Sí. Estoy súper listo. Sí. Va, súper. Pues bueno, una breve introducción. Muchas gracias a todos los que están conectados. Gracias por conectarse a tiempo. También aquí estamos unas personas en Senaduría Tierra Blanca. Estamos haciendo una proyección y pues aquí también vamos a continuar el diálogo una vez terminada la sesión. Pues les presento Cristian Gómez. Él es curador y gestor independiente. Él nos estará hablando hoy en este quinto círculo de diálogo que se titula Gestión Descentrada, Programas y Becas, y pues nos contará un poco desde su experiencia en los proyectos que ha trabajado, cómo consiste esta parte del arte, que suelen ser estos programas independientes, a qué podemos recurrir los artistas emergentes y qué opciones tenemos para esto, ¿no? También pues nos estará aconsejando un poco sobre en qué echarle un poco más de ganas cuando aplicamos una convocatoria, qué suelen revisar más los comités de selección y pues que también conozcan un poco los proyectos que surgen alrededor de México en los que ha estado trabajando Cristian y pues puedan ampliar un poco las opciones de cómo podamos aplicar el arte contemporáneo en distintas formas. Pues de esta forma ya damos por iniciada la sesión. Los dejo con Cristian. Aquí vamos a estar al tanto cualquier cosa. Bueno, pues hola, buena tarde para ustedes. Acá son buenas noches. Lo que pensé fue como hacer una presentación donde pueda, digamos, articular tres cosas, ¿no? Que justo era lo que, eh, lo que platicaba justo con Alejandro de cosas que nos interesaban poner en común, ¿no? ¿Sabes, Alejandro, que escucho como un poco como el delay de la voz? Entonces me hace que me voy a quitar los audífonos. ¿Te parece si podemos hacer esa pruebita? Lo voy a intentar. Sí, está bien. Y me- Aquí en lo que se empiezan a conectar más. Perfecto, ¿ahí me escuchan ustedes? ¿Sí? Perfecto, ya. Sí, Es te que escucho. eso cuando nos conocimos hace 4 años en Google Meet era todo un problema, cambiar de audífonos o no audífonos, etcétera. Entonces, bueno, hay como tres cosas que entonces quiero compartir. Entonces voy a tratar de hacer como un malabar porque de alguna manera son como tres presentaciones, ¿no? O justo una que tiene que ver con mi trip de cómo entiendo la concepción de los proyectos en los que yo participo. La otra tiene que ver con mostrar algunos de esos proyectos. Y finalmente, hay toda otra parte que justo también tiene que ver con mi práctica, que es la de acompañar proyectos, revisar proyectos, muchas convocatorias, etcétera. Y creo que esa parte me ha permitido como poner en relación diferentes experiencias, como también de personas a las que he escuchado revisar proyectos y que creo que justo eso puede ser, y también en procesos en los que yo he participado en ese sentido, y que creo que pueden ser reflexiones interesantes de compartir en un contexto, en cualquier contexto creo, pero sobre todo en un contexto emergente, que es una cosa que a mí me compromete muchísimo, ¿no? Como justo, como les contaba Alejandro, yo trabajé los últimos trabajé 7 años en el Patronato de Arte Contemporáneo, que es una asociación civil que hace posibles una serie de proyectos independientes como por el país. Y ahí les voy a contar un poquito de un programa que yo que hice durante 7 años, que era Nodos, que se trataba de encuentros de proyectos artísticos para compartir problemáticas, ¿no? Y eso de alguna manera surgía también de otro encuentro mayor, que era un simposio de teoría de arte contemporáneo. Entonces, digamos como que de distintas maneras he estado involucrado en los últimos años en la relación con los proyectos, en la gestión de proyectos, en la conceptualización de los proyectos y también como haciendo acompañamiento de una o de otra manera, ¿no? Entonces eso me interesa, pero hay como toda otra parte que justo es lo que decía hace un momento lo siento mucho, tengo que contarles un poco mi trip para decir que justo también eso tiene que ver con mi propia historia, ¿no? Y es que justo mi relación con el arte tiene que ver con
con ser alguien que viene de los procesos educativos, ¿no? Como justo de una relación con el arte desde los procesos de mediación, en tanto público, en tanto una persona que se relaciona con las artes desde un no conocimiento, ¿no? Que es algo que justo también identifico en distintas escenas, ¿no? O sea, como justo en un... donde no hay grandes instituciones de arte, en realidad son los y las artistas asumiendo una oferta cultural y entonces de pronto hay que construir también herramientas, ¿no? Entonces, esa relación con el arte desde la parte más como educativa es algo que también he estado haciendo mucho y he dado muchas clases, entonces un poco como que quiero hacer un mix de eso, ¿no? Entonces, la presentación, aunque justo decía esta idea como de la gestión descentrada, ahora lo voy a explicar. Este, y luego lo de las becas, es una cosa que justo construimos Alejandro y yo en la conversación como para plantear esto, pero digamos como que hay un marco para mí más amplio, que es un poco hacer como todo este caminito que va desde la conceptualización de un proyecto, ¿no? O sea, como justo de las ideas a los procesos y cómo hay estas relaciones entre digamos, la conceptualización de los proyectos o los procesos curatoriales y luego la gestión en los proyectos artísticos contemporáneos y luego justo la parte de las becas que tiene que ver con cómo financiarlos, ¿no? No estoy tan seguro de que haya muchas respuestas en ese sentido, pero lo que quiero compartir es un montón de preguntas que me he hecho y que he ido recogiendo como durante años en ese proceso, ¿no? Entonces, digamos como que eh, para hacer un resumen nuevamente, va a haber como tres partes que me voy a ir volando, aunque hay muchas diapositivas, igual les puedo compartir luego la presentación. Eh, que justo una es la parte de la curaduría y la conceptualización de los proyectos, la parte de la gestión descentrada, digamos que es como la propuesta que intento hacer y que tiene que ver con una idea de una artista y educadora que se llama Mónica Hoff, que habla de, que se refería a pensar una idea de descentralización que no solamente tiene que ver con los grandes centros de distintos lugares, es decir, como las capitales, ¿no? En México se tiende mucho como a hablar de la Ciudad de México respecto de otros lugares, pero también pasa mucho que en cada estado, por ejemplo, se reproduce una noción de centralidad, ¿no? En las capitales también, ¿no? Entonces, como que siempre se están reproduciendo los centros y entonces lo que decía Mónica Hoff, y esto se lo escuché en un encuentro de educación en la Bienal FEMSA en el 2017 o 18, es que justo más bien a lo que tendríamos que apostar es a tener un pensamiento descentrado, ¿no? En el que justo no tenga que ver necesariamente con una ubicación geográfica, sino con imaginar de una manera distinta, ¿no? Como no seguir siempre los caminos de siempre, ¿no? Entonces, bueno, la imagen que está de fondo es una que Alejandro, que conocí en un curso precisamente de introducción al arte contemporáneo, conoce, ¿no? Y es como es un momento como para mí muy interesante porque es de la obra de una obra de Francis Alice que se llama Cuando la fe mueve montañas, ¿no? Y que justo es una obra que tiene ya más de 20 años, ¿no? Y en el que se justo, esta la pueden encontrar en YouTube. Es muy interesante porque lo que hace este video, donde se presenta este proceso, en donde, digamos, llega un artista a un lugar en Perú a plantearle a un grupo de estudiantes la idea de mover una montaña, ¿no? Y entonces todo el video lo que se hace es como plantear como las experiencias de las y los estudiantes que hablan de cómo llegó un artista a convencerlos de mover una montaña, ¿no? Y entonces de pronto se hacen un montón de preguntas acerca de, bueno, y de pronto llegó un mexicano y un belga y nos quisieron convencer de esto, y entonces, bueno, cuando uno dijo que sí, los demás fuimos diciendo que sí, ¿no? Entonces, como que justo es bien interesante como toda esta narrativa sobre cómo se realiza una obra de arte contemporáneo que creo, y yo sigo creyendo, aunque tiene más de 2 décadas esta obra, que es muy sorprendente, ¿no? Como justo cómo se logró hacer esto, ¿no? Digo, entonces como que a mí me gusta poner esa obra al inicio de todos los cursos como sobre arte contemporáneo, porque justo me sirve para plantear que el arte contemporáneo es un espacio
de mucha libertad, ¿no? De mucha libertad donde se pueden hacer un montón de cosas, pero que justo, digamos, como que me sirve empezar a hablar de arte con esa perspectiva. Y entonces luego seguimos hablando de la imaginación, de la libertad de los artistas y todo eso. Pero hay una parte, digamos, como de esa obra, y que yo siempre recopilaba las preguntas de las personas que participan en mis cursos, como de qué es lo que ven en esta obra, ¿no? Y entonces justo alguna vez alguien hacía la pregunta de, bueno, yo me pregunto cómo lograron convencer a tanta gente y cómo consiguieron dinero para hacer esa locura, ¿no? O sea, porque básicamente muchas de las cosas que pasan en el arte contemporáneo son cosas que no necesariamente están en el marco de lo cotidiano, ¿no? No diría de lo racional, pero por lo menos de lo cotidiano, ¿no? No es como que alguien se levante cualquier día y diga, voy a convencer a esa fila de 300 personas de ayudarme a mover una montaña y que pueda hacerlo eh, con cualquier sencillez, ¿no? O sea, como que justo eso sería ni siquiera un genio, ¿no? Como que hay que hacer un trabajo de convencimiento y eso es hacer gestión, ¿no? O sea, como justo convencer de una locura, la que sea, a un montón de personas, y eso creo que es la gestión, ¿no? Y entonces hay dos actores que me parecen a mí muy importantes, que justo son los curadores y los gestores, que son quienes acompañan a los artistas para lograr construir estas situaciones y estos momentos de libertad y de imaginación, ¿no? Entonces un poco desde ahí es de donde quiero empezar como a tejer estas cosas, ¿no? O sea, como que por supuesto hay una idea que tiene que ver con la práctica de las y los artistas, pero también hay unos acompañantes que son las y los curadores, las y los gestores, que están haciendo una serie de cosas para que de pronto puedan ocurrir estas situaciones, ¿no? Que justo puedan ser las más inimaginables, las más libres, las más experimentales, pero siempre hay un camino, ¿no? Entonces justo hay todo un camino entre las ideas y los procesos, y eso implica, por supuesto, conseguir dinero, implica convencer a un montón de personas, implica escribir muy bien, implica hacer Exceles, ¿no? O sea, entonces, pero justo eso, ¿no? O sea, como que para mover una montaña, esa es un poco la idea, para mover la montaña hay que hacer todas esas cosas y van juntas con pegadas, ¿no? O sea, entonces por eso un poco la charla de hoy, lo que quiero hacer es eso. Entonces, a ver, ¿cómo voy? Ah, bien, ya me llevo 10 minutos, luego no me los vayan a No, cobrar. no, todo bien. Este, entonces, bueno, le decía que yo se me hace muy importante que tendría que compartirles mi trip. Lo voy a hacer muy rápido, ¿no? Y justo decir que yo soy una persona que viene de, antes de estudiar historia del arte, antes de involucrarme en las prácticas de gestión, de educación y de curaduría, en realidad yo vengo de haber estudiado comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y entonces ahí yo tuve como toda una formación que me permitió entender, digo, yo creo que no aprendí grandes cosas de comunicación, pero sí muchas de ciencias sociales, que me permitieron entender varias cosas que tienen que ver con el papel del arte en la sociedad, ¿no? Como justo hay me gusta mucho como la teoría social del arte, que es una tendencia que se desarrolló en los años 80 porque explica de manera muy puntual, digamos, cuál es ese papel histórico que ha tenido el arte en, digamos, en la modernidad, ¿no? Y en esto nos referimos a los últimos 2 siglos y medio que tienen que ver con los procesos de la conformación de los estados nacionales, de la democracia, de los ciudadanos, ¿no? Y en todo ese proceso, el arte, digamos, como en el proceso de después de la Revolución Francesa, el arte encontró un lugar propio en el ámbito de lo social, igual que la ciencia, y que justo, igual que, digamos, como la idea de la democracia y de un gobierno, etcétera, y que todo esto tenía que ver con el entendimiento de una sociedad, ¿no? Entonces, para el desarrollo en términos de un progreso de esta sociedad, tendría que haber ciencia, tecnología, un Estado que administrara y dentro de ese proceso, digamos, como de conformación de un ámbito social y de lo común y de las instituciones, hay una cosa que se vuelve súper importante, que es el papel del arte, ¿no? O sea, como que justo el arte, su rol, digamos, en esta modernidad occidental, lo que tiene es conformar
educar la sensibilidad de un ciudadano, que es un sujeto político, que va a ser capaz de decidir, que va a ser capaz de votar, que va a ser capaz de generar un criterio y de participar en la sociedad. Entonces, digamos como que esa es un poco de donde viene también nuestra idea del arte, ¿no? O sea, como justo el arte es una herramienta que sirve justo para la conformación y la sensibilización de un ciudadano que eventualmente será un sujeto político, ¿no? Y entonces por eso creemos tantas cosas, por eso creemos las cosas que creemos del arte, ¿no? Y por eso decimos como, ay, la música nos va a ayudar porque nos vamos a sentir, todas estas ideas que hay sobre la música clásica o sobre la lectura, ¿no? O por esa misma razón, digamos, construimos escenas artísticas, ¿no? O sea, como justo, ¿por qué creemos que es importante que haya una escena artística? Porque tenemos una fe en una idea del arte que tiene que ver con que nos ayuda a desarrollar cierto criterio, que nos permite hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, digamos como que hay una fe en el arte y eso, digamos, como que no lo digo yo, es como la teoría del arte en realidad en la modernidad, ¿no? O sea, como que justo el arte tiene que ver con formar un sujeto para lo común, ¿no? Entonces, bueno, cuento un poco esta historia para decir que para mí, la curaduría y la gestión cultural son dos cosas que están de la mano, digamos, para concebir y construir proyectos para lo común, ¿no? O sea, como justo lo que hacen en la Senaduría Tierra Blanca y que han hecho con este programa de charlas es conceptualizar una serie de charlas, espacios, mesas de diálogo que tienen que ver con allegarse de herramientas que nos puedan servir para construir un espacio común que va a ser una escena en la cual va a haber diferentes actores, ¿no? Y en la cual hay diferentes actores que producen diferentes cosas y entonces la idea es que eventualmente haya diferentes espacios, ¿no? Como los ha habido antes, que eventualmente haya alguien que tengamos una figura más clara, digamos, como que se encargue de la curaduría en principio, pero que luego haya varias que nos permita tener diferentes tipos de exposiciones, eventualmente tener todas nuestras diferencias y decir no estoy de acuerdo contigo y entonces eventualmente que también aparezcan figuras críticas, ¿no? Como que se encarguen de poner en contraste ciertas ideas, etcétera. Y un poco, en realidad, lo que pasa con la construcción de las escenas artísticas, creo yo, es también construir espacios comunes, ¿no? Para discutir, o sea, un ámbito común para discutir cosas y para poner a la consideración de otras personas aquellas cosas que queremos compartir, ¿no? Y entonces un poco estamos siendo ciudadanos en ese sentido, ¿no? Pues por eso, como, insisto, como hay dos cosas que me parecen muy importantes, como que hay la parte de la conceptualización que en distintos contextos es lo que se entiende como la curaduría, ¿no? O sea, hay una conceptualización no solo de las exposiciones, sino la conceptualización de los proyectos o la conceptualización de procesos, ¿no? Y la gestión cultural, que también es una práctica creativa en sí misma, pero que lo que hace es en realidad conseguir las condiciones para que los proyectos se puedan realizar, ¿no? Entonces, por supuesto, artistas, curadores, gestores tienen todo el mundo algo de requerimientos de hacer Excel, todo el mundo tiene algo de creativo y todo el mundo tiene algo de resolver un montón de cosas que parecía que no estaban en el job description, pero justo que toca hacer, ¿no? Toca hacer para construir ese ámbito común. Entonces, digamos como que me interesa empezar a contarles ese trip para avanzar, ¿no? Entonces, lo que, eh, bueno, como que lo que nos encontramos ahora, digamos, es que venimos de unos años muy complejos, ¿no? Como justo que tienen que ver con la pandemia, con situaciones políticas que en realidad, por ejemplo, trastocan nuestras ideas de lo común, ¿no? O sea, como justo cuando no se podía salir a la calle por la pandemia, hay una noción del espacio público que está trastocada, ¿no? Cuando, y eso ni siquiera hablo del tema, pero sé que es algo que han estado abordando por la situación que están viviendo en el Estado. O sea, justo cuando no se puede tener una vida pública porque no están garantizadas unas condiciones de seguridad, está trastocada la noción de lo público, ¿no? Entonces, hay como y como ese, una serie de circunstancias, ¿no? O sea, como las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad hacen que se ponga en tensión esa noción de lo público, ¿no? De una idea de esfera pública o espacio público, y nos lleva a pensar un montón de cosas acerca de cuáles son nuestras ideas de las artes, ¿no? O sea, como justo qué tipo de proyectos estamos desarrollando para incidir en esa esfera pública, en ese espacio público, ¿no? O qué
tipo de esfera pública o espacio público queremos construir a partir de los proyectos que estamos realizando, ¿no? Creo que hacernos esas preguntas que son mucho más amplias y mucho más profundas son las que nos llevan a pensar cuál es nuestra práctica dentro de la gestión y dentro de la curaduría, ¿no? Que, insisto, se articulan, una desde la conceptualización, otra muy creativa, con la tarea de hacer posibles cosas, se articulan en el trabajo de concebir proyectos para lo común, ¿no? Y entonces, en ese sentido, quisiera hacer estas tres afirmaciones, ¿no? La curaduría, creo yo, no es una ilustración de planteamientos, ¿no? No es como justo, probablemente en algunos casos lo sea, ¿no? Pero justo como que hay una persona súper brillante que ha leído un montón de teoría y entonces busca una teoría y encuentra una teoría y luego encuentra un montón de artistas para ejemplificarla, ¿no? Como que creo que más bien es un proceso al revés. Una persona que hace curaduría, creo, o las que me interesan, lo que hace es más bien construir paraguas para que, o espacios de visibilidad para que las prácticas artísticas que le interesan o con las que está conversando puedan verse y ser susceptibles de ser discutidas en un ámbito público, ¿no? Eso creo que es el trabajo, ¿no? Como justo construir un espacio de visibilidad para las prácticas artísticas, porque justo si estamos construyendo todo este edificio es porque nos interesa el arte, porque creemos una serie de cosas acerca del arte. Entonces, por eso estamos haciendo un trabajo o un montón de trabajos para hacer posible que el arte se vea, se aprecie, se discute, se reflexione, ¿no? Entonces, bueno, la segunda cosa es la gestión es una práctica creativa, ¿no? Como justamente parece que estamos como viendo el mundo o la idea del arte, digamos, desde la mirada del museo, ¿no? Y siempre pensamos como el museo debe tener ciertas cosas y hay estos encuentros sobre los museos. Claro, pero hay países como México, donde, por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene 18 museos, de los cuales 16 están en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, como, ¿qué pasa en los otros 31 estados donde las estructuras de museos son súper distintas, ¿no? O sea, hay otro tipo de instituciones, ¿no? O sea, como Culiacán tiene algo que no tiene ningún otro lugar en el país, que es una locura absoluta, demente, increíble, que es el Jardín Botánico, ¿no? Pero no es exactamente un museo, ¿no? Y es una condición muy específica de la relación entre lo público y lo privado, etcétera, ¿no? Pero justo eso es un poco lo que quiero apuntar, que las condiciones para exponer el arte, ¿no? O sea, dependen de la gestión cultural y la gestión cultural no siempre está ligada solamente a la idea del museo, porque no en todas partes tenemos las estructuras de museos que tenemos en la concentración de la capital del país, ¿no? Hablando de México. Entonces, bueno, y luego la otra, que es justo la curaduría y la gestión, son, yo le pongo por intenso, una performatividad, es decir, son una práctica que se está realizando cada vez y que siempre puede ser distinta, ¿no? Que siempre estamos ensayando distintas posibilidades de hacerlo y que no, me parece a mí que no hay fórmulas ni que está dado y que justo ese sería y eso pasa también como en términos de los problemas de la centralización, que es pensar que se puede llevar una manera de hacer nada más desde un lugar, ejemplo, Ciudad de México, hacia otros, ¿no? Entonces, más bien, justo creo que son prácticas que son creativas, que se están construyendo desde lugares específicos, ¿no? Desde nuestros lugares de enunciación y a partir de responder a las estructuras institucionales, privadas, independientes que podamos conocer y configurar en cada contexto. Este, me dicen si voy bien, si voy muy rápido o así. Me voy a apurar para acabar Ah, en. todo bien, no te preocupes. Ok. Bueno, Sí aquí hay está. en esta idea que justo les comentaba de cómo los proyectos son una cosa que se van construyendo, digamos, desde nuestros propios lugares, desde nuestras propias prácticas y conversaciones y contextos, y es algo que hay que tomar en cuenta como algo que no tiene fórmulas, ¿no? Y que responde a contextos. Hay un texto que les voy a mandar, como les mando la presentación y las referencias como a través de Alejandro, porque creo que algunas les pueden ser interesantes, ¿no? Pero justo hay un texto que a mí me parece precioso de Anthony Uberman, es alguien que llevaba un espacio
como en inglés, un espacio independiente en Nueva York, ¿no? O sea, un lugar donde hay tantos museos tan grandes, con unos recursos increíbles, etcétera. Y él llevaba un espacio chiquito donde justo trabajaban poquitas personas, ¿no? Y entonces de pronto él hablaba de cómo no podemos hablar en los mismos términos de la gestión y de la curaduría entre grandes instituciones, entre proyectos independientes, entre galerías y no sé qué, porque todo el mundo está en condiciones distintas, ¿no? Entonces él decía que lo que podemos hacer también tiene que ver con nuestras herramientas, ¿no? Entonces como que justo él habla de una estructura en donde justo hay una verticalidad, en donde en cierto punto como de superioridad se ponen las grandes, muy grandes instituciones que tienen una discursividad que es como vertical y que justo le dicen a un público qué onda con el arte o qué onda con algo, ¿no? Y están como justo ahí bajando como todo un espectro como de espacios, galerías, proyectos, donde no necesariamente lo saben todo, ¿no? Entonces como justo él pone al museo como esa gran institución que sabe, ¿no? Del otro lado del espectro está el no saber, ¿no? Es como la institución del I know, el I don't know, y lo que hay en medio son las prácticas de todas las instituciones, proyectos, iniciativas de otras escalas o pequeñas, ¿no? Que justo dicen, está el lo sé todo, el no lo sé, y en medio está el I care, ¿no? O el me encargo, cuido, me importa, ¿no? Que es justo en realidad lo que hacen para mí, por eso este texto me volvió loco de lo bonito, lo que hacen los proyectos independientes, ¿no? O sea, como justo los museos saben, tienen unas líneas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en medio están los proyectos independientes que lo que hacen es cuidar o les importa algo que tiene que ver con su contexto, ¿no? Entonces, justo eso a mí me lleva como a pensar cómo lo que hacemos o lo que se puede hacer en los proyectos de otras escalas, ¿no? Que no son las grandes instituciones, es solo tenemos la opción de cuidar, ¿no? Y de atender las cosas que nos importan y que tienen que ver con nuestros contextos. Y generalmente, y eso es algo que he visto en la revisión de proyectos, es que es desde ese lugar, desde el me importa mi contexto, respondo a un contexto, cuido de él, desde donde salen los proyectos más genuinos. Y eso es una cosa que se aprecia muchísimo en todas las deliberaciones de convocatorias, etcétera. Que un proyecto sea genuino, ¿no? Que salga de su contexto, que surja de una necesidad. Y yo creo que eso tiene que ver con el I care, ¿no? Entonces, bueno, por eso quería ponerles esa referencia. Luego, bueno, me voy a saltar ya a esta parte de que yo sé que ya han hablado de eso, que estuvieron en diálogo con mi muy queridísima Andrea Torreblanca, pero justo quería, mi muy admiradísima más bien, como mostrar una serie de tres o cuatro proyectitos que a mí me fascinan y que me enloquecen y que justo son no ocurre necesariamente en el centro en la Ciudad de México, ¿no? O en el centro del país, sino que ocurren en regiones específicas y que yo creo que lo que han hecho es cuidar, ¿no? Como asumirse desde un I care, desde de cuidar de las situaciones que les competen, ¿no? O que les competen o que les comprometen desde sus contextos, ¿no? Como uno de, yo sé que han hablado de esto y que justo Andrea y Carlos Palacios vinieron a Todos Ponen Feria, y lo cual me parece muy, yo me moría de FOMO cuando veía todas las historias. Este, pero bueno, está este proyecto justo que nació en los años 90 que se llama Insight, ¿no? Y que justo surgió a partir de una idea, de una noción que era la del arte de sitio específico, que era muy sigue siendo muy importante, pero que tuvo una gran difusión a principios de los años 90 y que justo de alguna manera este proyecto lo que construyó fue una bienal, ¿no? Una gran exposición que ocurría cada ciertos años, en principio dos, luego tomó otro poco más de tiempo, haciendo proyectos de súper gran escala que tenían que ver con el contexto de la frontera de Tijuana-San Diego, ¿no? Este proyecto, justo porque yo pienso que parten de ese cuidado de los procesos, en lo que ha ido cambiando y ha ido teniendo diferentes etapas, ¿no? Y en lo que está ahora, a 30 años de su creación, como de un proyecto que además, justo por el que pasaron personas como curadoras súper importantes, pero que justo tiene que ver con el proyecto de vida
bueno, muchas personas, pero principalmente de dos personas maravillosas, Carmen Cuenca y Michael Kirkman, este, eh, que justo tiene que ver con personas que reaccionaban a su contexto, ¿no? Y que justo construyeron toda esta asociación civil en la que se encargaron de procurar fondos para construir estos grandes proyectos y hacer posibles que un montón de artistas hicieran estas propuestas para hablar de un contexto, para responder a un contexto, ¿no? Y en lo que está ahora es, digamos, en ese momento estaba respondiendo a un contexto como globalizado, internacional, de la conversación sobre el arte contemporáneo, digamos, en principio de los 90. Les puse esta página en realidad porque son cosas que me encantaría sugerirles que si no las conocen vayan a navegar en el archivo, que es una maravilla, ¿no? Pero en lo que están ahora, no sé si estoy ahí, ajá, es justo en proyectos más bien de largo plazo, ¿no? Como de largo plazo, de investigación, de un contexto, ¿no? Igual en ese mismo contexto fronterizo, pero ahora de proyectos de investigación largos, ¿no? En donde a lo mejor ya no hay obras tan grandes y ya no hay, no sé, una cantidad de una decena o más, o más de obras comisionadas para una gran exposición en un momento, sino que ahora lo que hay es un proceso largo de trabajo para investigar una cuestión histórica de la región, donde están haciendo como un journal con textos de investigación sobre eso, y están haciendo además, creo que conocieron a Carlos Palacios porque estuvo por allá, un laboratorio de formación de artistas, ¿no? Como justo por eso empezaba yo con mi título era de la idea a los procesos, ¿no? O sea, como justo en lo que creo que están ahora muchos de los proyectos de arte contemporáneo, al menos los que a mí me interesan más, tienen que ver con los procesos, ¿no? No con cosas tan espectaculares, sino con los procesos que tienen que ver con el aprendizaje, con desarrollar cosas significativas, ¿no? Y entonces yo les invito a ver Insight porque creo que justo tiene que ver con eso, ¿no? Y una cosa que me platicaba con Carmen Cuenca, que es su directora ejecutiva, era lo que yo hago, me decía como justo hablando en términos de gestión, ¿no? Es como que hago estos proyectos de largo plazo significativos y lo que luego hago es procurar fondos para cada proyecto, ¿no? Entonces, esto un poco son experiencias que, esto es de otra escala, son 3 décadas, es un ejemplo maravilloso de historia del arte, en realidad es un proyecto que está en la historia del arte contemporáneo, pero lo que nos sirve mucho, lo que yo quisiera compartir es, hay un proyecto significativo, hay un proceso claro y hay una cosa de largo plazo que permite que se puedan generar las condiciones, ¿no? O sea, justo así como les ponía el artista con las personas moviendo una montaña. Hay esta obra emblemática de Insight que es cuando lanzaron a este hombre bala para cruzar la frontera, ¿no? Entonces justo esos es un poco los ejemplos que me gustan en el arte contemporáneo, ¿no? O sea, puedes mover una montaña, puedes lanzar un hombre bala a través de la frontera y esos son problemas de gestión y de curaduría, ¿no? O sea, esa es un poco la idea que quiero plantear en esta sesión. Está este otro proyecto que a mí me parece, que es maravilloso, que está, digamos, como en otra, también en una escala que probablemente nos parezca más cercana, que es la de dos proyectos independientes que están en Monterrey, que uno de ellos son La Cresta y otro Espacio en Blanco, y que es un seminario que empezaron Ana Cadena y Abril Sales, justo centrado en cuestiones de feminismos, de territorialidad y de corporalidad, ¿no? Y entonces han estado, y también, y eso es muy importante, como una idea de la esfera pública o el espacio público, para decir que esos son temas que en realidad sí están por ahí en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha parecido como muy hermoso de esto, de este proyecto que he visto ocurrir y que ahora mismo está en su tercera etapa, es que es una cosa que empezaron genuinamente Ana y Abril, porque verdad, como ellas dicen, les atravesaba el cuerpo hablar de estos problemas de feminismo desde el cuerpo en un territorio, ¿no? Y empezaron justo invitando eh,
mandando un correo, por ejemplo, a Lucy Lippard, ¿no? O sea, como justo alguien así de la historia del arte contemporáneo internacional, y le mandaron este correo a Lucy Lippard y de pronto Lucy Lippard estaba en ese seminario, ¿no? Entonces, y no tenía que ser algo de la gran universidad o del gran museo, sino que era un seminario independiente que hacían dos proyectos independientes desde Monterrey y donde cada persona que participamos en esa edición del seminario hicimos nuestra aportación, ¿no? Como justo pagar nuestra sesión, etcétera. Hablando de esto también como de modelos de financiamiento donde también pues los colegas de la comunidad pueden aportar como cantidades a lo mejor pequeñas de dinero, pero eso hace posible que hagamos actividades. Y entonces ese proyecto empezó de esa manera y bueno, ahora tiene Jumex, tiene el apoyo de un centro de investigaciones en Monterrey, etcétera, van en la tercera edición, pero lo que a mí me encanta es que justo lo que tuvieron nuevamente para insistir en eso fue un proyecto claro que surgió de un territorio y que lo redondearon justo desde la necesidad y desde el cuidado de aportar a su contexto, ¿no? Bueno, estos son como los otros ejemplos les voy a pasar la presentación con Alejandro para irme volando ya. Luego, estos son otros que justo estoy poniendo así como Tijuana, San Diego, Monterrey y ahora Veracruz, porque son como así de mis lugares que están en el corazón. Y les quiero compartir este ejemplo de Bruma Laboratoria, que es un proyecto que también surgió para pensar desde su contexto, ¿no? Y que se entiende y que sí hablan desde un lugar, desde lo situado, ¿no? Desde un pensamiento situado, es decir, desde los lugares de enunciación y las problemáticas que les atraviesan. Y entonces Bruma Laboratoria tiene que ver con una imagen que está muy relacionada con el paisaje de Jalapa, ¿no? Donde justo este, están muy cerca de la montaña, hay ciertos momentos del día donde la bruma baja, ya no puedes ver nada, ¿no? Y es una cosa como parte del paisaje del lugar y es fascinante. Y entonces, y hay otras, ¿no? Como justo el bochorno que te paraliza y que, bueno, ustedes qué les cuento con eso, pero justo que te paraliza y que no puedes hacer nada en ciertos momentos del día y tal, y que entonces ellas decían, es algo que tenemos que hacer parte de nuestro proyecto, ¿no? Como hablar desde nuestra corporalidad, desde nuestro contexto. Entonces hicieron un proyecto que tiene que ver justo con procesos pedagógicos de aprendizaje ligadas a su contexto, ¿no? Y cómo su contexto también atravesaba el cuerpo. Y entonces es muy bonito porque han ido generando todo un vocabulario que tiene que ver, por ejemplo, con la noción de el chisme como una forma de conocimiento y una herramienta de investigación, ¿no? Como el hablar desde acostades en las hamacas, como un lugar donde también puedes tener una reflexión, porque justo también es importante que el aburrimiento te lleve a ciertos lugares y hacerte ciertas preguntas, etcétera. Entonces, de pronto se volvió un proyecto fundamental, digamos, como de procesos pedagógicos, ¿no? Que a mí me encanta, y también como de laboratorios o procesos curatoriales no convencionales y que no son, digamos, como las fórmulas de la curaduría debe ser tu bla, bla, bla y el concepto, ilustra tu teoría, no sé qué, sino más bien algo de cómo hacemos que la educación y la curaduría sean algo que podamos moldear a partir de nuestras propias necesidades, ¿no? Entonces, como que justo es un proyecto que yo quiero mucho, con quienes he colaborado, pero que justo empezaron así, como pian pianito, desde sus procesos, haciendo fiestas, ¿no? Y luego han tenido, por supuesto, el PAC, han tenido, no estoy seguro si han tenido Jumex, pero lo que a mí se me hace que ya es así como la graduación de los proyectos independientes, es que tuvieron este estímulo fiscal de EPIartes, ¿no? Que justo es una cosa que los proyectos independientes pueden acceder y que ya es como otro nivel, ¿no? O sea, como justo puedes acceder a otros montos para realizar proyectos, pero es porque y tenían un proyecto de 10, o sea, como justo de sus Exceles maravillosos, sus proyectos súper bien explicado y tal, pero en realidad, insisto, creo que todo el punto de esto es que lo hacen desde su contexto y desde sus necesidades, ¿no? Este, Luego, justo quería como me estoy como volviendo un poco loco con la cosa del tiempo, porque justo, eh, bla, me voy a apurar. Está bien, ay, Alejandro, ya se me está botando, pero ahí voy, ahí voy. Este, bueno, hay otro que justo lo tenía yo como de un ejemplo que para mí era como muy impresionante de cómo también
las dinámicas de los proyectos independientes, de los proyectos de otras escalas, de los proyectos que no son necesariamente las de las grandes exposiciones de los museos, han afectado y han animado también a proyectos de otras escalas, ¿no? Y entonces yo en esta presentación que tiene como, es como, tengo 50 versiones de la presentación, siempre tenía este ejemplo de la Bienal FEMSA, ¿no? Como que justo que alguien, ahí está Willy Kautz, que es alguien que viene de la curaduría también independiente, de los espacios independientes. Digo, ahora es director de un museo y se encargó de transformar la Bienal FEMSA, pero es alguien que entiende el papel de los espacios independientes. Y lo que quería decir es que justo cuando cambió la Bienal FEMSA de un proceso como un concurso, digamos, a ser un programa curatorial de largo plazo, de proceso, donde justo las cosas más interesantes pasaban en los procesos pedagógicos en un espacio independiente, tienen que ver con eso, ¿no? Como con personas que están en las instituciones y que se encargan de construir estos procesos. Y justo en una de esas ediciones de las bienales que dirigió Willy es cuando yo escuché, insisto, a Mónica Hoff decir que el descentramiento no es una cosa que tiene que ver solo con llevar cosas fuera de las grandes capitales, porque en realidad los centros se reproducen, ¿no? Y cada capital en un estado se vuelve un centro con el que de pronto hay tensiones, etcétera, y más bien a lo que hay que apostarle es a un pensamiento descentrado que nos permita escapar de las fórmulas y escapar de las dinámicas pues, que nos tienen atrapados en ciertas dinámicas y en las que por las cuales no podemos hacer cosas distintas, ¿no? En fin, entonces yo les quería compartir ya rápido como tres proyectos en los que yo he estado y que justo tienen que ver con esto. Y luego voy así como unas cosas de unos puntos para el asunto como de los apoyos. Este, y uno justo es una publicación que le voy a mandar a Alejandro, igual, pero que justo eh, tiene que ver con cómo, que es una cosa de la Sala de Arte Público Siqueiros, que recupera una revista que hizo Siqueiros en los años 50. Y para mí aquí hay un texto que se me hace como muy precioso y que este, voy a leer una pregunta. Perdón. Va a ver, si quieres revisamos. Te ayudo si quieres, te leo. Sí, porfa. A ver, es una pregunta de Carmen. ¿Qué tanto para tener un pensamiento descentrado se necesita haber conocido el centro? Uf. Se me hace, pues se me hace como una pregunta que está cabrona. O sea, justo que me haces pensar en realidad en que me voy a saltar esta diapositiva y que voy a ir a la siguiente, justo para hablar de el proyecto que estuve haciendo que tenía que ver con eso, ¿no? Y donde justamente estuvimos lidiando con esa noción de los centros, ¿no? Y que la verdad es que la única respuesta que yo me puedo hacer para eso fue que ese es un proceso como de cada escena y de cada contexto, y que justo hablando de la idea de lo situado y de a quién le toca hablar, no sé si es a mí a quien me ha tocado como, a ver, creo que lo que hay ahí es como un posicionamiento, ¿no? Y como justo tiene que ver con acciones concretas para responder a ciertas cosas, ¿no? Les cuento en dos patadas justo de este proyecto que es el que yo estuve haciendo en el PAC, en el Patronato de Arte Contemporáneo, en donde yo, que era un estudiante que, bueno, no iba saliendo de Historia del Arte de la maestría, me tocó justo hacerme cargo de un proyecto que era, digamos, el programa de acompañamiento o la parte, digamos, sí, educativa del Simposio de Teoría de Arte Contemporáneo, del CITAC,
que justo es uno de los programas más importantes del PAC, y que justo ese tema, el tema de esta edición de 2016 se llamaba Nadie es inocente, y hablaba de las relaciones entre lo público, lo privado, nuestras ideas del arte, y cómo justo teníamos que cómo pensar nuestros roles como actores del campo cultural de una manera menos blanco y negro y más bien entendiendo nuestra interdependencia, ¿no? Y mi aportación ahí, como digamos, yo soy una persona que vive en la Ciudad de México, pero que me parece muy importante decir que soy del Estado de México, porque justo esas 2 horas que hacía para llegar a la escuela me hicieron entender que dentro de esa concentración de la ciudad y alrededor, donde están un montón de instituciones, incluso aquí mismo marca un montón de distancias y relaciones periféricas, ¿no? Entonces es algo que yo viví como, digamos, aún viviendo un privilegio de estar cerca, tenía sus contradicciones, ¿no? Y sus limitaciones, ¿no? Entonces eso me hacía muy consciente de eso y entonces ese proyecto para mí fue como muy marcador de mi vida porque justo la única cosa que yo propuse, digamos, como para ese proyecto, que siempre había ocurrido en la Ciudad de México, bueno, había tenido unas interacciones en Oaxaca y en Puebla, yo lo que proponía era como más bien vincularse con los proyectos que habían sido apoyados por el PAC en otros lugares para ver de qué manera se respondían a las mismas preguntas, ¿no? Que se estaban planteando ahí, ¿no? Que justo era cómo se producía el valor del arte, cuál era la relación de los agentes culturales con la gestión de la cultura por parte del Estado, etcétera, y cuál era la idea de un beneficio común, ¿no? Entonces, hubo 23 actividades en 10 ciudades del país, ¿no? Entonces, lo que ahí me sorprendió, digamos, es algo que justo para decir, y ese rodeo para volver a tu pregunta era como, que lo que yo me di cuenta es que esas preguntas que se estaban formulando desde aquí se respondían distinto en cada lugar, ¿no? Y que justo una institución en el centro del país no tenía la capacidad de responder esas preguntas por todos, sino que en realidad tenía que ceder el espacio para que cada quien se hiciera estas preguntas desde sus propios contextos, ¿no? Y entonces, a partir de eso, se le dio forma a solo para esto para decir que como parte de unos textos como cierre de ese programa, hubo un texto que me parece maravilloso de Cristian Camacho, que habla de la radiación del centro, ¿no? Como justo estoy volviendo a esta idea, porque son, creo que ideas que me han estado acompañando en los últimos años, o más bien no son ideas, son tensiones que me han estado acompañando estos últimos años, porque las he compartido con muchas personas de distintas escenas, en distintos contextos, y justo algo que decía Cristian Camacho, que ahora vive en Monterrey, era que justo en muchas de las relatorías de estos encuentros que había, justo se hablaba mucho de la relación con el centro en una dimensión temporal, ¿no? Como de, ay, nos falta tanto tiempo para hacer la Ciudad de México, nos falta no sé qué. Y entonces lo que él decía es que era una idea como muy extraña y entonces en realidad decía como, pero en realidad nuestra, todos están viviendo su contemporaneidad, ¿no? No es que haya un momento en el que en el que una ciudad va a ser otra, es que esa ciudad es esa ciudad, o ese lugar es ese lugar, ¿no? Y eso es un poco como justo, es un eco también como de las ideas que tienen que ver con los grandes centros y la globalización, etcétera. Entonces, digamos, lo que quiero decir con esto, que creo que el texto de Cristian aborda esta pregunta desde otro lugar y me gustaría compartírselos, ¿no? Pero justo decir que a partir de eso hicimos una nueva etapa de ese programa que implicó como justo asumir activamente y conceptualizar y gestionar un proyecto y ponerle recursos a un proyecto por primera vez a un programa público, en el que justo se trataba como de co-construir, ¿no? De manera corresponsable con agentes de distintos lugares del país, programas y contenidos de la manera en que cada ámbito lo necesitaba, ¿no? Entonces justo a mí me tocó hacer en esta etapa, digamos, como
bueno, en una segunda etapa, 5 nodos que justo fueron, se llamó nodos este programa, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida y Tijuana, que eran lugares muy distintos y donde se abordaron de maneras muy distintas estas problemáticas y donde justo el proceso en realidad nos llevó a plantear, hablando de asumir la propia contemporaneidad de cada lugar, a romper esa relación de pensar en términos de que ese fuera el único eje de pensamiento, ¿no? Como el centro y relación con otros espacios, sino que justo lugares que nos vuelan la cabeza, como en sus propias contemporaneidades, como Mérida y Tijuana, digo, todas, por supuesto, pero justo nos dimos cuenta que más bien lo que tocaba cada vez era construir un tema para abordar y hablar de problemáticas específicas y no de cuestiones como tan amplias y que además no estaban solo en el arte, ¿no? Sino que también están en la política y en la economía y son otras tensiones que trascienden como un montón de problemas, ¿no? Entonces, bueno, ya me superintencié, pero justo, más bien, quería llegar como a esto del pasamos a otra etapa, ¿no? Que es un poco donde yo también lo dejé, que justo tiene que ver con pensar en términos de regiones, ¿no? Y que es algo que justo me permite como dialogar con ustedes, porque también es un contexto donde sé que también han estado desarrollando proyectos para el noroeste, ¿no? Y justo hicimos una cosa que tenía que ver con el Bajío, que fue como muy importante, como en San Luis Potosí se reunieron 25 proyectos de 8 ciudades de la región para hablar en realidad en los términos en los que ellos querían y construir los temas y abordar los temas que a ellos les interesaban, ¿no? Y entonces era muy interesante porque justo hablando de la idea de las centralidades, eh, para ellos dentro del mismo Bajío había centros muy fuertes, pero había también una cuestión como cultural compartida que tenía que ver con un pasado minero y económico y tal compartido, que justo les hacía llevar a problemáticas específicas. Entonces, un poco eso para darle vuelta y decir que en realidad un poco la propuesta que yo estoy tratando de hacer acá es como justo que no le estoy sacando la vuelta a la pregunta, sino decir que es una pregunta que ha orientado mi práctica por 7, 8 años y que no sé cómo responderla porque creo que es un gran problema, pero creo que es un gran problema que trasciende a las artes, porque creo que es un problema que tiene que ver con la política, con la economía, con la industria y que es un problema del país, pero que está también en otros lugares, ¿no? Entonces, lo único que nos toca y que podemos como hacer para abordarlo es en realidad hincarle el diente o darle directo a problemáticas como muy específicas, ¿no? ¿Quieres leerlo, Alex? El comentario es que yo estoy como confundido entre mi pantalla que no veo y... Estoy leyéndolo. Pregunta, bueno, comenta Diego Tello. Dice, más que aspirar a hacer algo como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, debemos articular el noroeste de México al mero estilo norteño. Creo que era más como ahí un comentario más que preguntas. No sé Sí. si quieras comentar algo de esto. No, pues me encanta, o sea, de verdad yo quiero revivir ese texto de Cristian Camacho, porque justo creo que esa es un poco la cosa que planteaba, ¿no? O sea, como justo es como de, cuando decías como asumamos nuestras contemporaneidades, es como hinquémosle el diente a nuestros diferentes contextos, ¿no? Como justo, y de esos lugares de enunciación son como los lugares desde los cuales podemos producir nuestros proyectos, ¿no? Entonces, por eso un poco yo trataba de plantear estos proyectos como justo el de Insight en Tijuana, San Diego, que justo tiene que ver con ese contexto, el de Monterrey, el de Veracruz, ¿no? Y todos estas diferentes como configuraciones de contextos. Entonces, no sé, como que justo quería decir que, como resumen de ese proyecto, como que para mí era importante como poner la lista de instituciones, personas, actores, proyectos con los que logramos colaborar. Justo eran de los ámbitos como público, privado, independiente, espacios independientes, galerías, etcétera, y en donde en realidad era algo que lográbamos hacer, porque justo siempre nos dimos cuenta de que había una necesidad de vincularse a proyectos, porque en cada contexto querían aportar a su ámbito público o a su espacio público, ¿no? Entonces, fue como para mí como muy sorprendente
en la construcción de esos proyectos y como verlo también en los proyectos que admiro y que son algunos de los que estaba como señalando, cómo justo en cada contexto hay estos diferentes actores que quieren sumarse siempre a los proyectos para construir algo para lo común, ¿no? Entonces, me voy a saltar esto porque creo que es una cosa de otra conversación. Creo que no están viendo todavía la imagen que yo veo. Este, que es como justo, si quieren, luego hacemos una sesión de la Bienal FEMSA, que es como una situación que acaba de pasar y que fue como muy intensa en la que estuve trabajando y que logramos justo vincular a 10 proyectos, en esta misma tónica, a 7 museos, pero también a 10 proyectos independientes que se volvieron nuestros aliados, ¿no? Y a 36 proyectos de editoriales independientes que sí quisieron como reunirse en este espacio, algunos de manera crítica también, ¿no? Pero justo creo que para mí el punto de mencionar esta lista anterior es que justo para mí la gestión de la cultura o la gestión de proyectos culturales tiene que ver con lo que comentaba al inicio, con un entendimiento ciudadano, ¿no? Y eso implica entender como justo la articulación de lo público, lo privado, lo independiente, las asociaciones civiles, es decir, hay un montón de actores sociales que justo son los que pueden aportar a la construcción de un espacio común para un ámbito artístico, ¿no? Entonces, me voy a saltar, ¿cierto? Esto era como justo para los que ya poner este slide, para hablar de que una compañía grande, la Bienal, uno de los momentos más emocionantes en realidad fue un proyecto pedagógico, ¿no? O justo, en fin. Entonces, ay, Dios mío, ¿cómo estamos de tiempo, Alex? ¿Cuánto me puedo echar? ¿10 minutos? ¿5 minutos? Vamos bien, no te preocupes. Es, Aquí estamos sin prisa todavía. ok, luego denme un segundo nomás. Listo. Sale, vale. Que ya me puse nervioso, entonces No, quería no, todo bien. echarme Han un sido tiempo. bastantes proyectos No, que pero creo que nos no solo pone por el mucho tiempo, contexto. sino porque justo quisiera como ya poner la cámara y que hablemos de esto, de estos temas, como justo como las preguntas se plantean. Pero bueno, es un poco para amarrar, en realidad, esta es una lista como de cosas que en la segunda parte, en esta última parte, digamos, que son como algunas recomendaciones que me parece que son importantes y que he visto en la construcción como de los distintos proyectos, ¿no? Digamos como que hasta aquí lo que he hecho fue como contar desde mi lugar que tiene que ver justo con una parte como educativa de gestión, digo, de mediación y de una parte de investigación, justo con entender pues ese rol social del arte, digamos, como en pues sí, como en una dimensión que tiene que ver con lo público y que justo es desde ahí que yo le hago preguntas a la práctica artística sobre cómo se construyen los proyectos, ¿no? Y entonces un poco los ejemplos que planteaba, que eran proyectos de diferentes lugares del país, que tienen diferentes formas de articulación en términos económicos, de gestión, de organización, con iniciativas públicas, privadas, independientes y que han accedido a fondos de distinta índole o a formas incluso de financiamiento que tiene que ver con los propios colegas de la escena artística que pagan una clase, ¿no? Y de pronto haces un seminario internacional, cabrón. Este, Esto es un poco como un proceso que quería plantear, ¿no? O sea, cómo hay una relación como que para mí se me hace como lo más importante de la conceptualización de un proyecto y cómo creo que los proyectos más potentes son los que tienen esta dimensión genuina de dialogar con un contexto o hablar desde un lugar como propio, ¿no? Como genuino. Y entonces eso es lo que hace como, digamos, ese caminito más claro, ¿no? Que permite justo conceptualizar un proyecto de una manera
eh, verosímil, significativa, clara, y luego poder gestionarlo y conseguir y allegarse de recursos o de aliados, ¿no? Porque no siempre se trata de recursos económicos, sino también de aliados institucionales o personas o distintos actores que nos facilitan cosas, y cómo justo es un poco como ese proceso de gestión que es creativo, ¿no? El que acompaña a una forma de curaduría generosa que reacciona a las prácticas artísticas que responden a un contexto, ¿no? Esa es como la primera parte. Entonces, luego, la que viene es justo lo que estuve haciendo como paralelamente, ¿no? Porque justo no solamente se es o se puede ser, digamos, como el de los contenidos y el de la curaduría, sino que también nos toca hacer Exceles y otras cosas. Y justo quería compartirles un poco algunas cosas de un punteado de ideas que me ha tocado estar en estos diferentes espacios como de evaluación, ¿no? O sea, como que en el PAC estuve 7 años revisando un montón de proyectos. No me tocó el de ustedes porque no estuve ese año. Como que, bueno, es una lista de cosas así, pero justo el que a mí me sorprendió más es el EFIARTES, ¿no? Que es justo ese estímulo fiscal a los proyectos que son como de gran escala y al que pueden acceder museos, pero también proyectos independientes, ¿no? O sea, justo Bruma, que es este proyecto independiente de Veracruz que les contaba, participó y obtuvo este estímulo, ¿no? Entonces eso me parece fascinante porque ha habido procesos en los cuales también se han estado democratizando o abriendo espacios para que justo estos estímulos o apoyos como más amplios no solamente queden en manos, por ejemplo, de los grandes museos que están, de los grandes museos en general, sino también, por ejemplo, en proyectos independientes que están en diferentes lugares del país, ¿no? Entonces, y eso yo estoy hablando en realidad de los apoyos que están en el país. Entonces, bueno, justo me regreso un paso, entonces, para preguntar o para decir que me parece que la presentación de proyectos o la aspiración o aplicación o postulación para estos diferentes apoyos tienen que ver para mí con una idea de que no solo es un asunto económico, sino que tiene que ver con valor simbólico, ¿no? O sea, como que justamente acceder a ciertos apoyos nos permiten participar de redes, es decir, hacernos visibles también para ciertas actores, instituciones, que no solamente son aquellas que apoyan, sino que aquellas que apoyan lo ponen en público y eso permite que un montón de curadores, gestores, artistas que están en otros contextos estén justo como poniendo atención como de cuáles son los proyectos que están ocurriendo en diferentes lugares, ¿no? Entonces, como justo desde ahí, por ejemplo, yo he visto muchos colegas de diferentes contextos que empezaron a ver a la senaduría a partir de seguir los resultados, por ejemplo, del apoyo del PAC. Y es como que ha habido unas conexiones, así que yo he visto que se me hacen como súper interesantes, ¿no? O sea, como que justo de pronto hay unos cruces entre nombres, personas, tal, y que justo decir que entonces no hay una cosa que tiene que ver solo con lo económico, sino como las redes de colaboración y lo simbólico, ¿no? Entonces hay como en todos los procesos de los apoyos hay una cosa que tiene que ver con una construcción de valor simbólico, ¿no? Entonces, eso me hace llevarnos como a otro paso para atrás, que es como justo cuando queremos postular para algo, preguntarnos como qué significa una beca o un apoyo y qué puede permitir o no a nuestras prácticas, ¿no? O sea, como justo esta pregunta la recupero como de personas que de pronto se metieron al coinversiones pues no, ya no es FONCA, del Sistema Nacional, y de pronto se tardaron tanto tiempo en darles el dinero y les dieron tantos problemas que acabaron endeudados para producir un proyecto del cual todavía no tenían el dinero del gobierno, ¿no? Entonces, justo hay mucha gente que decía como de, me arrepiento tanto de haber aplicado a esto, porque en realidad me dejó con una deuda y con una serie de cosas en las que ya no pude hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, en fin, como que justo esos son ejemplos como muy estrambóticos, pero justo para decir cómo en realidad cada vez nos tenemos que preguntar qué significa y si tiene sentido como una cosa para nosotros, ¿no? O si estamos ahí en tanto proyecto, ¿no? Como que a veces de pronto es nuestro primer proyecto como espacio independiente, etcétera, y entonces tiene sentido que lo hagamos al PAC, pero no a Jumex, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, después del PAC, Jumex es un paso
por favor, obligado, ¿no? Entonces siento que justo es una cosa en la que justo tenemos que ir desarrollando esta sensibilidad, ¿no? Entonces, como, ¿qué queremos de una beca o apoyo específicos? ¿Qué es lo que esta beca o apoyo hará posible para nuestros proyectos, ¿no? ¿De qué conversaciones nos permite participar? ¿Cuáles son las diferencias de las becas, apoyos individuales y colectivos, ¿no? A veces hay que pensar, por ejemplo, cómo las individuales en realidad tienen que ver con proyectos de producción de obra individual, ¿no? Y entonces de pronto pasa que justo hay gente que aunque está, no es culpa de nadie, no es culpa de los artistas, pero por ejemplo, en la convocatoria del PAC en algunos años se podía aplicar con un proyecto independiente, ¿no? Como justo de mi producción personal. Y entonces en realidad eran proyectos que no pasaban porque había como un mayor interés en proyectos de índole colectiva, ¿no? Entonces eso a mí era como de, pues entonces, cuando es una sola persona, no postule para esto, ¿no? Porque en realidad aplicar a cosas es trabajo, ¿no? Y es un montón de trabajo, ¿no? Entonces, como justo, y justo más bien a lo mejor les permitirías a las y los artistas que enfoquen esa energía en el PECDA o en el sistema nacional, ¿no? O sea, como justo entonces, como que siento que una de las cosas que más recomiendan en todos estos talleres de becas y todo eso, que es justo lo que yo no tengo, que yo no es un taller que doy, ¿no? O sea, porque no lo sé, sino más bien estas son recomendaciones que he tenido a partir de experiencias, es como que justo hay que aprender a leer estas convocatorias, pero también entre líneas, ¿no? Y entonces investigar y preguntarle también a otras personas que han postulado, participado, tenido esos apoyos, y que creo que es una cosa que como colegas también está bueno compartirnos esas experiencias, ¿no? En fin, entonces, como pensar también eso, cómo el proyecto que estamos proponiendo nos puede ser, cómo va a servir o va a participar, digamos, de un entramado de una cosa pública, ¿no? Entonces, a mí me parece como un gran ejemplo me parecía tan emocionante participar en este espacio de la senaduría, este, eh, porque justo me emociona como saber, y yo por eso me voy a apurar para escucharles, como justo cómo estos proyectos construyen un entramado, ¿no? O sea, como justo porque veía el Todos ponen feria y quiero saber cómo les va con la senaduría, o sea, como que son cosas muy interesantes de entender de lo que están, este, cómo se construye en un espacio, ¿no? O sea, como el último proyecto que yo visité en Culiacán fue el espacio anómalo que fue hace un chorro de años, ¿no? O sea, en 2017, ¿no? En fin, entonces algunas preguntas que nos hacen, que no, les sugiero como hacernos antes de presentar una aplicación, es, ¿soy elegible para esta beca o apoyo, ¿no? O me voy a poner a trabajar innecesariamente, ¿no? ¿Me conviene acceder a esta beca o apoyo o me van a hacer trabajar un montón y me van a terminar dejando endeudado, ¿no? Tengo un proyecto listo para ser presentado. Este es el contexto en el que puedo realizar este proyecto. ¿Cuáles serán sus aportaciones? ¿En qué conversación se va a articular? ¿Conozco otros proyectos de esta naturaleza y cuál sería la diferencia con esos? Este, Estoy seguro de cómo voy a realizar los pasos que estoy planteando en un proyecto o no he pensado en los pasos y más bien me voy porque eso he visto que le pasa a un montón de gente, ¿no? O sea, como que de pronto hasta salen seleccionados y de pronto no tienen un proyecto, tienen una manda, ¿no? En el que justo dijeron, es que yo dije que iba a hacer 17 charlas, ¿no? Y entonces, pero no había invitado a las 17 personas y tal vez no existe, tal vez ni siquiera he hecho el contacto, entonces de pronto va a ser como una manda conseguir a las personas o buscarlas o no sé qué. Claro que ese es el aprendizaje de la gestión, pero justo imaginarse esos pasos, ¿no? O sea, como imaginarse qué necesito para cada uno de esos pasos es parte de ese proceso de imaginación de la gestión, que insisto, es creativo y se resuelve también distinto cada vez, ¿no? Y luego hay otra cosa que es justo como tengo conciencia de quién va a leer esto, o sea, como que justo cuando mandas un proyecto, no es como una botella lanzada al mar que nadie va a leer, es que alguien, y de hecho muchas personas van a leerlo, ¿no? Entonces me imagino cómo va a ser leído por otra persona, ¿no? O sea, justo es como de, no le di el tiempo que le tenía que dar para escribirlo y soy consciente de cómo eso lo va a leer alguien, o sea, como justo la impresión que voy a dar cuando no terminé de revisar algo, cuando mandé algo con errores o cuando mandé algo con dudas o súper abstracto, etcétera. Pues más bien, justo lo que más bien les recomiendo es como hacerse un montón de preguntas de este tipo y pensar
como me decían cuando estudiaba periodismo, como explica tu proyecto como si se lo contaras a tu mamá, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, pues voy a hacer un curso. Ah, bueno, pues voy a hacer una serie de 5 exposiciones. Ah, bueno, pues voy a hacer una serie de performance en donde va a haber muchos momentos experimentales. En uno vamos a lanzar a alguien sobre la frontera, en otro vamos a mover una montaña, ¿no? Etcétera. O sea, pero justo es como, y todas estas ideas que son tremendas, tienen que ver con que queremos hablar de un planteamiento de cómo el arte es un espacio de la imaginación radical, yo qué sé, ¿no? Pero justo es como de cómo las ideas tienen que compaginarse con los procesos y cómo sí tenemos que tratar de, siempre hay descubrimientos y cosas que no esperábamos, pero al menos tenemos que adelantarnos un poquito a la imaginación de qué va a requerir cada proceso, ¿no? O cuáles son los pasos que tendríamos que dar para realizar una serie de cosas. Es muy importante pensar que justo hay muchos tipos de becas y de apoyos, ¿no? O sea, como que justo hay individuales, hay colectivos, los individuales tienen que ver más bien con producción de artistas individuales, los colectivos tienen que ver con cosas que se hacen como para las demás, para los demás, con aportar a lo común, ¿no? Hay becas que tienen que ver con producción, con apoyos a la realización de proyectos, con residencias, con procesos formativos, como justo el que están llevando en la senaduría, ¿no? Con cosas que se aportan para los demás. Y entonces hay que pensar en realidad eh, cuáles son los intereses de las instituciones, ¿no? O sea, como justo qué le interesa a Jumex, qué le interesa al PECDA, qué le interesa al PAC, qué le interesa a, pues no sé, a otras instituciones que den apoyos, no son tantas, justo también para saber de qué manera planteamos o modelamos esas cosas que queremos plantear. Y a lo mejor a veces nosotros tenemos proyectos que son mucho más amplios, pero no tenemos que contarles todo ese proyecto y decir como de, ah, en mi espacio quiero esta charla de arte contemporáneo, pero también quiero un ciclo de cine de terror, pero también hago sesiones de yoga. ¿Qué tal que solo le contamos la parte de arte contemporáneo? Porque justo a ellos les interesa la parte de arte contemporáneo y van a apoyar la parte de arte contemporáneo. Entonces quizá nos saltamos la parte del yoga, este, tenemos un centro cultural, pero a lo mejor no tenemos que contarle eso porque a lo mejor nos va a quitar, para ellos les va a quitar la idea de que estamos como muy enfocados en una cosa, ¿no? Entonces creo que el resumen un poco de esto es decir que es una cosa también como narrativa, ¿no? Como justo de claridad, ¿no? Los apoyos también tienen que ver con tipos de instituciones, ¿no? O sea, como de los públicos hay federales, hay estatales, hay municipales, ¿no? Y justo me decía una maestra alguna vez que la cosa de las becas era como las tarjetas de crédito, ¿no? O sea, como que justo hay una beca y entonces luego empiezan a venir otras, ¿no? Pero justo eso tiene que ver con, por supuesto, parece que también hay tráficos de bases de datos, ¿no? Y por supuesto que hay instituciones fijándose en qué han apoyado otras instituciones, ¿no? Entonces es como de, ah, ya lo apoyó tal, entonces debe estar súper bien porque allá revisan súper bien los proyectos, ¿no? Entonces justo decir que sí es como un entramado de visibilidad que es importante entender, ¿no? Y entonces, por supuesto, es un caminito en que la gente, por ejemplo, dice como, ah, primero el PECDA, luego el FONCA, eventualmente llegaré al sistema, ¿no? O sea, como que justo hay que pues tratar de entrever es cómo se hacen esos caminitos, ¿no? Y cómo justo una cosa va llevando a la otra. Entonces hay fondos públicos, hay privados a través de las fundaciones, hay unos mixtos, ¿no? Y también hay organizaciones de la sociedad civil como el PAC, por ejemplo, ¿no? Que justo lo que hace es que consigue, se dice procurar fondos o consigue cada peso, ¿no? Consigue de distintos donadores, personas individuales, el dinero que luego da a proyectos independientes, ¿no? Entonces, como justo también, a mí me importa mucho decir eso para no desnaturalizar, como justo cuál es toda la cadenita que hace posible que una institución pueda hacer una aportación a un proyecto, ¿no? O sea, es otra historia la de Jumex, ¿no? Es otra historia la de otros, en fin. Y también es muy importante decir que eso, que las becas y apoyos están en una constante reformulación, ¿no? Y que cada vez hay ciertos temas, ¿no? O sea, como hay ciertos temas en el arte o ciertos intereses cada año que es como, ay, ahora vamos a apoyar, es muy importante hacer una cuestión equitativa, entonces vamos a apoyar más proyectos de mujeres, vamos a apoyar más proyectos de jóvenes, vamos a apoyar más proyectos en los estados, entonces es importante como también leer esas convocatorias con No, lupa y entre líneas. ¿Alguien quiere hablar, por favor?
escucho voces. Bueno, entonces ya me voy a quedar me voy a quedar en esta, Todix, en estas dos, ¿no? Como justo para decir que, para pensar en esos procesos de selección, ¿no? Y como justo cosas que he escuchado de la gente que lee proyectos y que revisa proyectos, eh, y no digo más, pero digo que les quiero compartir estas preguntas, ¿no? O sea, como que justo siento que parece que no es algo muy distinto de decir, pero me parece algo importante de decir, que es como, ¿por qué hacemos un proyecto? ¿No? Como lo hacemos por necesidad vital o para la convocatoria, ¿no? Como que a veces la gente dice como, ay, vamos a hacer algo para meter a Jumex. Sí, ¿qué hacemos? Pues no sé, saquemos una expo, ¿no? Y a veces es como de, tengo la impresión, digo, hay gente que es muy buena haciendo las convocatorias y bueno, hay cosas prácticas como hacer presupuestos, cronogramas, planteamientos, etcétera. Pero lo que creo que el mayor porcentaje tiene éxito son los proyectos que nacen de necesidades vitales que los proyectos que se hacen para la convocatoria, ¿no? O sea, como que justo es muy diferente decir, eh, yo creo que en los últimos años no ha habido proyectos o espacios independientes en donde yo vivo, entonces voy a hacer un espacio donde haya un espacio de autoformación, donde haya exposiciones, donde pueda invitar a gente que nos interesa, etcétera, porque es lo que necesitamos, a como de, ay, me voy a inventar una exposición sobre, yo qué sé, como justo un libro que me traje de no sé dónde y voy a hacer una expo sobre eso. Creo que un proyecto que nace de una necesidad vital y que le habla a un contexto tiene muchas más posibilidades de recibir un apoyo, ¿no? Me parece muy importante decir que hay una interdependencia entre la parte técnica que tiene que ver con los requisitos, con tener los papeles en orden, o sea, como justo eh, los documentos y tal, ¿no? O sea, eso está profundamente ligado también a los contenidos, ¿no? O sea, como justo con un planteamiento claro, con tener muy claro o señalar claramente como de, no sé cuáles son todavía, pero sé que para hacer esto voy a hacer 10 charlas y una exposición, ¿no? Entonces, como justo hay esto para decir que en las evaluaciones de los proyectos se ponen en juego muchas ideas que tienen que ver con cuestiones objetivas, ¿no? Que es como, un presupuesto es claro o no es claro, un cronograma está bien hecho o no está bien hecho, ¿no? Pero también hay un montón de subjetividades que entran en juegos, ¿no? O sea, como los intereses artísticos de las personas que te están leyendo, etcétera. Entonces, un proyecto sí tiene un poco de una botella que estás lanzando al mar y que justo tienes que esperar, tienes que trabajar en realidad en buscar que tu proyecto toque a esas otras personas, ¿no? Y donde les digas, como tengo esta necesidad vital de mi contexto y te la estoy planteando claramente y estas son las cosas que voy a hacer, ¿no? Entonces, no es una cosa, yo creo, sobre todo, no creo, de lo súper teórico, sino sobre la claridad de lo que necesitas hacer, ¿no? Entonces, por eso se me hace muy importante la idea de la necesidad vital, ¿no? Entonces, por eso hay que pensar en eso, en las personas lectoras, en que hay un tercero, ¿no? Entonces, por eso a mí el mayor consejo es ese, de cuenta un proyecto como si se lo contaras a tu mamá, ¿no? O sea, justo porque todos los del arte somos los raros de nuestras casas, ¿no? Y mis primos tienen un chiste como de, a ver, alguien diga a qué se dedica Cristian, ¿no? Y entonces tenemos este reto de contar con claridad qué es lo que queremos hacer, ¿no? Eso me parece muy importante. Y entonces, bueno, decir eso, preguntarnos si estamos pensando en nuestros proyectos artísticos como algo para lo común, ¿no? Y si tenemos claro como que todo este entramado, como justo de las becas, patrocinios, apoyos, son algo que tiene que ver con un proceso público, ¿no? En fin, entonces se me hace que lo voy a dejar un poco ahí. Creo que hay un par más, pero se me hace como más importante que podamos como, tenía algunos ejemplos, pero no son este, eh, o sea, se los puedo mandar, pero justo se me hace entonces un poco como que quisiera, después de haber hecho este recorrido, decir un par de cosas, ¿no? O sea, como justo
nuevamente que la gestión cultural y la curaduría se articulan de maneras creativas para desarrollar y estructurar proyectos, ¿no? Y entonces justo una manera de descentrada, creo, es como no pensar que hay como unos manuales de la gestión y unos manuales de la curaduría, sino que justo son prácticas que se desarrollan a partir de las necesidades que tenemos, ¿no? Y que hay como tantos modelos como necesidades y contextos, ¿no? Que la curaduría, justo por eso, no es una ilustración de un planteamiento, sino que la curaduría es un proceso de acompañamiento y de cuidado de proyectos y procesos artísticos para ponerlos en público, que la gestión es una práctica creativa, ¿no? Y que justo así como no se nos uno tiene que hacer un montón de cosas, ¿no? Como justo desde poner el proyector y aprender a poner subtítulos y saber en qué momento que no se nos vaya, que tengamos chelas frías, pero también para entender que a lo mejor tener chelas frías y venderlas módicamente puede hacer que se apoye a un espacio y que un espacio pueda tener un programa y autofinanciarse gracias a las chelas, ¿no? Que es algo que justo funciona en un montón de espacios. Este, pero justo eso, ¿no? Como la creatividad creo que es parte de eso y está entrelazado, ¿no? Que la curaduría, nuevamente son cosas que ya dije, pero lo quiero decir después del recorrido, que la curaduría y la gestión son una práctica creativa, son una performatividad y ambas son prácticas que tienen que ver con el cuidado para desarrollar cosas que se ponen en común, es decir, para construir espacios para las demás, ¿no? Y que ambas pueden compartir una disposición a la experimentación, a la interrogación y al intercambio y entonces, bueno, nada más como justo para ahí cerrar y decir que me súper intensé y que les conté como todo este trip que yo tengo de los de ciencias políticas y las ciencias sociales, pero para decir, el arte sí es una cosa súper importante y juega un papel súper importante en nuestra relación con el público, en la manera que nos comunicamos con otras personas y ponemos en común ideas, afectos, necesidades y pensamos problemáticas. Y entonces, en tanto el arte es una cosa tan importante, es igual de importante pensar en prácticas de curaduría que justo puedan ayudar a los artistas a poner eso en público, no solo en términos de exposiciones, sino en espacios de aprendizaje y de diálogo, y que la gestión es otra práctica que justamente implica hacer todo eso posible, ¿no? Y entonces justo la parte de conseguir becas y apoyos en realidad es una parte práctica que tiene que ver con eso, pero en realidad el máximo consejo que se me ocurre, habiendo revisado tantos proyectos en todos esos casos, es decir, creo que lo único que se necesita es como claridad de lo que quieres hacer y que los proyectos surjan de una necesidad vital, porque justo eso nos da claridad de que lo que vas a hacer es genuino y de que tiene sentido poner los recursos en un apoyo como en un proyecto como ese, ¿no? O sea, como justo tiene que ver con una cuestión de honestidad y de entendimiento del arte como una aportación para una dinámica de lo común, ¿no? Entonces, un poco ahí lo voy a dejar antes de que se vaya todo el mundo, y para no aburrirles más, y para que podamos platicar, ¿no? Y que sobre todo porque justo la idea es que estos son un espacio de diálogo. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Ay, híjole, yo no te estoy escuchando, Alejandro, no sé si algo hice. ¿Escuchas? Ya, Sí, como que me había apagado. Ah, bueno, pues estaba diciendo que pues muchas gracias. Igual creo que fue bastante claro también con los proyectos que planteas, que son proyectos pues que han sucedido en distintos espacios y territorios en México. Y pues creo que pudimos ejemplificarlo con distintos tipos de apoyos que existen, tanto privados y públicos. Entonces, pues bueno, creo que vamos a abrir aquí las preguntas. Si alguien tiene alguna duda o quisiera comentar algo, lo puede poner en el chat y aquí lo leemos. Igual aquí, si alguien tiene alguna duda, o igual también pueden poner el micrófono y hablar. Y vamos a ver. Anímense a preguntar algo
Cristian nos puede aconsejar mucho. Igual también creo que de las preguntas que te planteaba cuando estábamos organizando esta charla, pues también era eso, como aconsejarnos también, porque a veces justo eso de cuando llegamos a aplicar una convocatoria y no somos seleccionados, siempre queda también como esta duda de tal vez qué es lo que le hace falta al proyecto, o sea, qué debería de mejorar, o hasta pues ya pasa en tu pensamiento de que arrojar la toalla y ya me voy a dedicar a otra cosa, pero creo que pues eso siempre es como, creo que sí es muy enriquecedor eso que dices, de que haya claridad, creo que es una gran clave independientemente a lo que estés haciendo. Yo me escucho. Sí, Diego. Hola Cristian, hola Alex, hola Toti y la demás racita que está ahí. Hola Vivian, hola Alexa, hola Dania, ¿eres tú Dania? Hey, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tengo, a ver, duda, comentario, déjame pensar. No, sí, es pregunta. ¿Tú qué opinas, Cristian? Respecto, o sea, sí me queda muy claro como esta cuestión de que sí es importante que tu proyecto o tu aplicación venga de una necesidad pues honesta más que otra cosa, o sea, vital y honesta, más honesta que vital, creo yo. Sí. Porque vital es decir, pues es que ocupo dinero, si no voy a valer madre, ¿no? Mi proyecto se muere, ¿no? Eso es una cosa vital. Pero una cosa honesta es otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué tanto crees que influye el tema que puede llevar la aplicación? Porque, por ejemplo, pues podemos tener una noción más o menos como de qué temas están de moda, ¿no? O sea, y obviamente que algo esté de moda no significa que esté mal, pues más bien la moda significa que es una tendencia, pues que mucha gente lo está haciendo. Pero hasta qué punto eso es como ¿cómo decirlo? ¿En qué punto se puede volver contraproducente eso? Pues porque, o sea, tú puedes decir, pues quiero agarrar un tema de moda, no sé, como género o algo así por el estilo, ¿no? Y, y puede ser algo que diga, sí, está chido porque no hay mucha gente muy explorado, pues, pero ahí luego puede ver ser como de, güey, pues es que eso ya está bien choteado, ¿no? O sea, es que voy a hacer unas cartografías de X cosas, ¿no? De con el cuerpo y bla, bla. O sea, como hasta, o sea, aunque las necesidades sean vitales y vayan acorde a esos temas que, o sea, o sea, lo más bien lo que quiero decir es como, o sea, aunque sea muy vital, lo que sea, puede ser un tema como que a nadie le importa hasta cierto punto, o sea, que es muy específico, o sea, como que siento que un poco en el rollo de la centralización, más allá también como del espacio, del territorio, de que en Ciudad de México hay muchos espacios y mucha gente y muchos artistas y bla, bla, creo que también hay unos temas muy específicos, pues. Perdón, No sé si me ¿me di a escuchan entender. ahí? A ver, perdón, Diego. Yo creo que sí escuché la pregunta, este, pero no la escucho en mi computador. Creo que voy a... A ver, también Sí, te ¿Me perdimos la escuchan ahí? imagen. Sí, Ya. Pues es que siento que eso es un poco una parte de lo que me refería con pensar en las diferentes, digamos, convocatorias, ¿no? O sea, como que justo siento que por ejemplo, el apoyo que tiene la senaduría, o sea, tiene que ver con que hay un interés de la institución, del PAC, con apoyar proyectos más bien como de índole colectiva, de procesos formativos, y en realidad hay como muchos que tienen que ver en realidad con la reflexión como de las prácticas artísticas y la formación y eso, ¿no? Pero justo hay un montón de otros, o no sé si un montón, pero hay otros apoyos que tienen que ver justo con las prácticas individuales, ¿no? Y que justo están relacionados con las investigaciones de cada artista, ¿no? Y eso, o sea, como que para mí, este año que pude participar como curador en la Bienal FEMSA, para mí eso fue como muy sorprendente, ¿no? O sea, digamos como que nosotros, que éramos un grupo que nos entendíamos más desde la gestión y después del primero gestores, porque justo gestores
es como personas que abren espacios para artistas y procuran condiciones para artistas. Y en segundo lugar, como curadores, justo para acompañar las preguntas de los artistas, ¿no? Así me entiendo yo, por ejemplo. Pero digamos, en la Bienal fue muy interesante que había artistas que tenían prácticas e intereses como súper distintos, ¿no? O sea, como justo desde la artista que vive en Oaxaca, que está trabajando sobre las cuestiones de las lenguas originarias y las naciones indígenas, y que está trabajando desde una materialidad que tiene que ver con el pueblo donde ella vive y con el contexto donde ella vive, hasta otro artista que está pensando en términos animistas, como hablando de que los árboles nos están soñando, ¿no? Y que justo a lo mejor, o sea, y es un poco como para decir que yo creo que hay como una conciencia muy clara de que los artistas sí están trabajando en intereses como muy distintos, ¿no? O sea, como que justo hay gente que está en investigaciones como súper intensas sobre lo interespecie y sobre los hongos y a mí me parece que no hay una cosa de restricción en términos de temas, ¿no? O sea, como que creo que por supuesto hay temas que se están discutiendo ahora como de actualidad, también creo que hay modas, etcétera, pero lo que me parece que es también una ganancia histórica y que tenemos, por ejemplo, en este país, es el sistema de apoyos que tenemos, ¿no? O sea, el de las becas, porque permite que haya artistas que estén este, clavadísimos en una investigación muy específica. Y digo, creo que eso es algo del arte contemporáneo, ¿no? Que la noción de la investigación es algo como que es parte del arte contemporáneo, ¿no? Entonces sí implica, de hecho es una pregunta común, como de en qué estás trabajando, qué estás investigando, y eso implica que alguien esté trabajando en el pliegue de la tela y la pintura, y el de al lado esté trabajando en la comunicación entre los hongos, y la de al lado esté trabajando en la cuestión de las lenguas originarias, y la de al lado esté trabajando en las violencias de la vejez, entonces yo creo que eso es la mayor libertad que hemos conquistado, ¿no? Entonces por eso yo empezaba con esta imagen de, bueno, pues hay el artista que quiere mover una montaña, siento que eso es lo fascinante del arte contemporáneo, ¿no? Hay el artista que quiere lanzar un hombre bala sobre la frontera, como estuve una vez en un seminario, en un curso de Pablo Helguera, y una amiga me decía, los alcanzo, voy tarde al taller. Y yo le decía, es que, no sé, estamos buscando un lugar que no sabemos si existe, ¿no? Esa era como la actividad del día, ir a buscar una escuela que no sabía si el artista si existía, pero igual íbamos todos. Entonces siento que un poco todo eso para decir es, no sé si te estoy respondiendo, pero yo sí creo que el arte es el espacio de libertad que hemos conquistado para hacer todas las cosas de la imaginación e investigar todos los temas que nos interesen. Y justo creo que el papel de curadores y gestores es seguir cuidando ese espacio para los artistas, ¿no? Para que los artistas puedan investigar los temas que quieran y que puedan seguir experimentando lo que quieran. Porque justamente lo que hacen las y los artistas es ofrecernos miradas del mundo desde sus investigaciones que ningún otro sujeto en la sociedad puede hacer. Entonces, por eso hay este entramado en el que la gestión y la curaduría lo que está tratando de hacer es un espacio de libertad para los artistas. No sé si te contesté, Pues, Diego, o perdón. sea, pues sí, sí, o sea, sí, sí, yo diría que sí, o sea, sí entiendo, pues, que sí es, o sea, yo creo que ya al final ya va a depender de un juez, pues, o sea, del criterio de cada juez, de que, este tema me gusta, este tema no me gusta, y ya, o sea, prácticamente, pero sí es cierto, o sea, o sea, lo chido del arte contemporáneo es que puedes hablar de cualquier cosa usando el medio que tú quieras, ¿no? O sea, tu chamba puede ser recoger basura en la calle, pues, y eso es una chambona, pues. O sea, y no es pintura, pues, Sí, o sea, al final, no lo resuelve la pintura, pero lo resuelves desde otra sí, forma. Sí, es sí, que te sí, sí. preguntaba porque, por ejemplo, yo cuando salió la convocatoria del PAC, la última, pensé en aplicar, pero pues uno, pues no tenía como mucho tiempo como para dedicarle. Pero segundo, porque lo que yo pensaba aplicar se me hacía que era una cosa que a lo mejor el pack como que no sé si tenía ganas el pack como de eso, porque justo yo el año pasado hice un manga, como un Ujú. manga, ¿no? Y tiene que ver como con una amiga y yo, que también es artista, que está hace rato en la llamada, que somos como agentes secretos del arte y justo como que resolvemos misterios
de cosas que están pasando aquí en Culiacán, ¿no? Como en el rollo, en el contexto del arte, pues, o sea, de una u otra manera sí hay un atraso cultural en ciertos sentidos, y como que nos interesaba mucho, y lo que plasmamos en ese manga, pues, alrededor, pues, era como esa cierta crítica a la institución, pues, como de no Ujú. actualizarse, como de un status quo, como de no abrirse, como de no dar espacio a artistas jóvenes, etcétera, etcétera, a sus propuestas, pero no sé hasta qué punto es conveniente para un programa de becas, pues, como tirarla a una institución, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, eh, por ejemplo, ahí yo te diría, es lo que yo me pasé como de los 7 años que me eché en el PAC, me pasaba teniendo llamadas hablando de estos proyectos, ¿no? Y entonces como que te diría varias cosas, o sea, tiene que ver cómo enmarcas algo. O sea, así como me lo cuentas, a mí me suena que es difícil que se pueda plantear, por ejemplo, en el PAC, porque suena como un proyecto como de dos artistas, ¿no? Y como justo, como proyecto suelto de una cosa que apenas va a existir, pues no lo veo claramente inserto, por ejemplo, en las categorías. Eso es un poco lo que les contaba de cómo leer la convocatoria, ¿no? Entonces, Ajá. la convocatoria dice, estamos a la búsqueda de exposiciones, proyectos educativos y proyectos editoriales, ¿no? Pues Ese, es por un, ejemplo, sería un proyecto editorial, ¿no? sí, y, Y o sea, ya hay un entraría, tomo, pues, o sea, ya hay un primer volumen ya hecho, y yo lo ah, hice prácticamente la idea, o sea, de hecho, te lo voy a enseñar, dame sí, 5 sí, segundos. sí, pues está, ajá, Bueno, mira, mientras podemos ir ajá, leyendo ahorita, aunque bueno, ahí sí. va llegando. Mira, o sea, A aquí ver, está el manga. Solo para leer la otra pregunta. ajá, ah, buenísimo, Y, por ejemplo, aquí está como la portada. ajá, Mira, te voy a leer lo que dice la parte de atrás. sí, Dice: Carmen Caracol y Tello Cucaracho son agentes secretos del arte contemporáneo, resuelven misterios que suceden alrededor de la escena artística local. Operan desde el performance, la gráfica, la pintura, el arte acción, el arte participativo, el meme, el video, etcétera. Su objetivo es desentrañar los mitos establecidos en el contexto que los atraviesan, para dar a conocer otros puntos de vista opacados por el sistema cultural sociopolítico culichi. En este primer tomo acompañan a los agentes en su primera misión: descubrir quién mató a la liebre y por qué. Eso es como la trama de este tomo, ¿no? me me encanta, Lo tengo en es, digital, te lo paso ahorita le me mando al Alex encantaría, el reel para que lo leas, porque lo tengo así, lo subí en mi Insta, ¿no? O sea, aquí están me los súper encantaría. dibujitos. Y yo lo quería aplicar, pero justo, o sea, en teoría, así para resumirte rápido, es una anécdota que le pasó a mi amiga, ¿no? Y como ella y yo tenemos un compromiso como muy fuerte como con nuestra producción y con el contexto, y que queremos que en Culiacán como que pues suba, así como lo mismo que tiene Alex, ¿no? Como que lo mueve mucho, como con hacer un espacio y pues promocionar el arte, ¿verdad? Eh, Justo pues yo como que le dije, güey, pues hay que hacer esto un archivo, ¿no? Como estar recopilando información, como pues ser agentes, ¿no? Ujú, Y pues, o sea, al final pues es una historia que le pasó a ella, pero que yo la aficioné, pues, o sea, yo hice casi todo, prácticamente mi amiga me ayudó a rebotar, pues, ujú. me daba luz verde, pues, pero me aventé los dibujos, la historia, todo, todo. Sí, Entonces, pues sí, luego te lo paso, lo checas, y pues como para darle seguimiento, porque siento que Me, es una cosa que sí me parece muy importante, pues, me aquí. súper encantaría. Y te digo dos cositas rápido para justo poder pasar a Ujú. a la otra, pero en realidad para así responderte, que es como justo en un año, que fue en el 2020, hubo como toda una discusión, o porque justo eso, o sea, como que los grupos que seleccionan en diferentes contextos son grupos para discutir y se discute cañón. Y entonces hubo un año en el que justo, yo me acuerdo porque nos tuvimos una muy intensa discusión en la que yo participé, que decía como, pero ¿por qué vamos a apoyar 3 proyectos de chavas fancineras? Y yo, pues porque todos son distintos, ¿no? O sea, como justo decía, pero todos son fanzines, pero todos son distintos y son personas distintas, y una es una antología y está en la Ciudad de México y la otra está en Tijuana, y por eso es importante que como apoyar a los tres, porque son distintos y los tres son buenos, etcétera, y uno no invalida al otro, etcétera. Es Entonces yo como nada más apoyar quería tres pintores, decirte, ajá, exacto. lo Entonces nada mismo. más quería decirte esto, que justo esto súper entraría en proyectos editoriales, ¿no? Que te recomiendo mucho revisar todos los proyectos editoriales que se han apoyado en los últimos años, como para ver que
cuestiones podrían tener en común y que podrías incorporar en tu proyecto. Y te quiero, nada más para un planteamiento como de contexto, que no tiene nada que ver, pero que como temporalmente, pero que es una película de Juan José Gurrola que hizo en 1972, que se llama Robarse el arte y que habla como justo de unos agentes que van a esta exposición internacional en Alemania que se llama La Documenta, que es muy interesante porque justo son como unos agentes también y que se roban el arte, pero en realidad era una manera de denunciar que no estaban participando oficialmente en esa exposición, ¿no? Entonces, como justo dos cosas, te sirve como ver qué han hecho otros que han sido seleccionados Y y desde ese papel de gente, ¿no? sí, y un poco también poner siempre en relación como qué cosas han pasado antes. Son cosas que te recomiendo. Pero Ok. sigamos, igual les voy a dejar también mi contacto y lo que necesiten justo para esas cosas después. Adelante. Sí, yo te mando mensaje, sí me interesa seguir como con la Justo conversación. aplicar Gracias. también, plebes, que ahí está gran clave de lo que decía, ver Sí, que si es el tipo de convocatoria que sientes que está exacto. acorde, pero pues justo también intentándolo, creo que así es como más se aprende en cómo aplicar una convocatoria. Pues si Ujú. quieres, mira, vamos a leer la siguiente pregunta para concretar con esta pregunta. Sí. Está, bueno, algo largo. A Muchas ver, gracias, Cristian. No, a por ti, parte gracias. de José Eduardo García Moya, pregunta, ¿cómo haces para descartar o aislar ideas a la hora de idear un proyecto? O en otro caso, ¿cómo llegas a aclarar un proyecto? Menciona, ya que en lo personal, a la hora de crear un proyecto, se llegan a pensar en distintas maneras de solución, elaboración, y generan un gran panorama que puede llegar a ser un poco claro. Sí, pues a mí curiosamente traigo como una idea que tiene que ver con hacer tesis y que es como justo estamos haciendo un proyecto a la vez, ¿no? O sea, como justo así como en la tesis en la universidad no vas a resolver así el problema del arte, ¿no? O sea, es como de, bueno, ¿qué pregunta me voy a hacer esta vez y qué puedo resolver esta vez, ¿no? O sea, a lo mejor yo quiero hacer como una serie de cómics o novelas gráficas de ficción sobre la historia del arte, ¿no? Pero no es una cosa que voy a resolver en un solo proyecto. A lo mejor justo hago un proyecto de unos agentes encubiertos que hagan una historia del arte y del ámbito artístico en Culiacán esta vez, ¿no? Entonces, no sé si me explico, o sea, como que creo que hay que pensar también como en los alcances, ¿no? Y en una cosa también como de autocuidado, en el que no podemos, hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda con lo que se logre tener y no resolverlo todo, ¿no? O sea, como justo, a lo mejor en un año, decir, voy a hacer un espacio donde voy a hacer expos y me da chance de hacer un apoyo, 4 expos, y hacer 4 expos colectivas ya está muy bien, porque voy a mostrar a 40 artistas, ¿no? Pero justo vamos a darle la oportunidad de que 40 artistas locales puedan tener una exposición. Entonces, pero justo no voy a plantear en ese proyecto hacer un museo y hacer un catálogo y hacer, ¿no? O sea, como que justo creo que eso es un poco, me gustó mucho lo que dijo Diego de la necesidad honesta. O sea, siento que justo yo, porque soy un exagerado, hablo de lo vital o un apasionado, no sé, pero creo que lo de lo honesto también lo podemos usar a los alcances, ¿no? Y eso justo nos hace pensar, nos hace descartar cosas, ¿no? O sea, como justo creo que puedo hacer un programa de 4 o 5 expos, puedo hacer un programa de 10 charlas en lugar de 45, ¿no? Porque también, si no, me voy a autoprecarizar, ¿no? Y me voy a poner en una situación complicada en la que voy a trabajar de más, en la que no le voy a poder dar honorarios a todo el mundo, en la que justo voy a terminar haciendo cosas o programando cosas en un día festivo porque ya se me acabó el tiempo, ¿no? O sea, como justo, creo que es una cosa también que tiene que ver con, bueno, hay mil cosas de estas que se van aprendiendo también en el hacer, pero lo que les planteo es como justo hacer un planteamientos también como honestos de, a ver, tengo medio año, me va a dar tiempo de hacer una cosa al mes, porque justo también tiene que ver con calcular y negociar con mis propios tiempos, con mis otras necesidades, con las otras cosas en las que estoy haciendo, y creo que justo
esa es un poco la manera en la que creo que se van limpiando, ¿no? Como justo como, bueno, no limpiando, como justo afinando los proyectos, ¿no? Entonces, pero justo siento que lo vuelvo a conectar con esa idea de esa intención honesta, ¿no? O sea, como quiero aportar esto, quiero hacer estas expos, quiero hacer esta publicación y como justo eso permite como cerrar un poco y decir como qué necesito para esto, pero creo que añadiría la otra palabra, ¿no? Como justo, como honestos con las posibilidades y que eso implique también un autocuidado, ¿no? Como no, para no precarizarse, para no ponerse a hacer trabajo de más y un poco decir, hago esto que a lo mejor es mucho más que poquito, pero no es una cosa desbordante, ¿no? Y de todas formas nos vamos a dar, nos van a pasar esas cosas, ¿no? O sea, cuando yo hice el proyecto de los nodos, de esas 5 ciudades que queríamos hacer, y hicimos una aplicación para Vancomer que daba unos apoyos también a proyectos independientes y a otras instituciones. Dijimos como, ay, vamos a hacer 5 encuentros artísticos en el año en 5 ciudades distintas y fue la fantasía más tonta que he tenido o la fantasía más así que he tenido en mi vida, porque en realidad no lo hice en un año, lo hice en 5 años, ¿no? O sea, y así, pero también eso pasa, ¿no? Y también lo que está padre es que muchas instituciones son flexibles en ese sentido, ¿no? Y tú puedes mandar, y eventualmente puedes hacer ajustes a los proyectos, ¿no? Pero justo lo ideal es en principio plantearse ideales más o menos alcanzables, ¿no? No sé si respondí otra vez, pero bueno, conté otra historia. Sí, creo que está bastante claro y pues, o sea, sí, creo que en resumen es pues también el tener una idea clara, algo genuino, creo que eso puede resumir bastante bien la idea de aplicar a los proyectos. Y pues no sé si alguien tenga algún comentario más. Igual aquí dentro en la sala, en la senaduría, estamos, creo que también todo claro. Y pues igual, si no hay otra pregunta, así respondió, dice que muchas gracias, parte de José Eduardo. Pues igual, muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias a ti, Cristian, por formar parte de este círculo de diálogo con Senaduría Tierra Blanca. Me da mucho gusto volver a coincidir contigo, que casi hemos trabajado solo por la pantalla, pero pues un gusto después de ya varios años reencontrarnos y pues hacerte parte de este proyecto. Igual, muchas Igualmente, gracias por el apoyo. no, Gracias. igualmente. Déjanos tus redes, porfa, para contactarte. Sí. Igual Alex les puede pasar Igual está, ajá, igual está todo etiquetado en la... Ah, ok, va, todo bien, exacto, todo bien, mi todo bien. correo. Arre, arre. Y mi Instagram es algo de 2009 que ya nunca cambié, pero ya me gusta, es de todo lloro. Era un chiste de 2009 que pues ya no lo voy a cambiar. Y eso, como muchas gracias, nada más para cerrar un poco como que espero haber como articulado y tratado de responder, pero un poco decir eso, o sea, que justo conocí a Alejandro dando un curso de arte contemporáneo de una revista en el 2020 y como decir que tengo un compromiso justo como gestor y como curador con los proyectos autogestivos y emergentes y es una cosa que me apasiona y quiero saber siempre como muchas cosas y conocer a todo el mundo y tiene un chorro que no voy a Culiacán, o sea, como que justo fui al jardín botánico y en ese día como que es nada más de estar como de chismosísimo en Instagram, conseguí una visita a Espacio Anómalo, ¿no? Y como que justo, no sé, como que tengo presentes otras cosas, lo que han estado haciendo en lo de Todos Ponen Feria, esto que están haciendo y me emociona mucho y les agradezco que me hayan abierto como un espacio para dialogar y les ofrezco totalmente esa posibilidad de seguir en diálogo y de pelotear cosas y de no estar de acuerdo también y lo que necesiten ahí está justo mis redes y mi correo, ¿no? Entonces, y nos vamos a seguir encontrando. Vale, pues muchísimas gracias. Acá te esperamos y pues gracias a todos los que se conectaron. El próximo viernes vamos a tener un pequeño descanso de los círculos de diálogo y nos vemos hasta el que sigue. Vamos a tener la participación también de un espacio independiente llamado Planta Libre, un espacio de Mexicali, entonces también va a estar buena la charla. Pues muchas gracias, Cristian. Nos vemos. Buenas noches. Te mando un gran Gracias. abrazo. Bye.